que en el siglo XVI permiten la consolidación de lo que vamos a denominar el Estado moderno, el Estado-nación en Europa, caracterizado por el predominio de la monarquía, ¿cierto? Recuerda, y esto es muy importante, que una de las razones, uno de los factores que permite la consolidación de la monarquía o del Estado monárquico fue el debilitamiento del sistema feudal, el debilitamiento de la aristocracia feudal, sumado, ¿correcto? Ok, Alex, lo máximo. Sumado también a lo que va a ser, ya, gracias, sumado también a lo que va a ser el ascenso económico de la burguesía. En el siglo XVI, la hegemonía corresponderá con España y especialmente con la dinastía Habsburgo, la Casa de Austria, que para el caso de España tendrá como monarcas a Carlos I y luego a Felipe II. Me parece que no habíamos desarrollado el absolutismo del siglo XVII, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, muchachos? ¿Me confirman? No habíamos, faltaba el absolutismo del siglo XVII, ¿cierto? Ya está, correcto, muy bien. Voy a empezar entonces desarrollando el esquema correspondiente a esta semana. Van copiando conmigo y avanzamos, ¿de acuerdo?
Ah, su. Estuvimos hablando acerca, gracias. Cuando estuvimos hablando acerca del Estado moderno y señalamos de que España era la primera potencia en el siglo XVI, esto se había conseguido por varias razones. Una de ellas es que durante el reinado de Carlos I o Carlos V, emperador alemán, se produjo la conquista de América. Y el metal precioso que se va a adquirir de la explotación de la mina de Potosí, en el caso del Alto Perú, actualmente Bolivia, y de la mina de Zacatecas en la Nueva España, hoy en día México, sirvió y mucho para pagar las deudas españolas. Ya durante el reinado de Felipe II, el apogeo español se consolida debido a que Felipe, entre otras razones, hereda la corona del Portugal, de tal forma, de tal manera, de que todas las posesiones portuguesas ahora pasan a manos de España. Es una época caracterizada por la centralización del poder, por la creación de una gigantesca burocracia, esto es un aparato administrativo, por una mayor recaudación tributaria, por el desarrollo de un ejército profesional y permanente, por la creación de la diplomacia, además por las prácticas mercantilistas que le permiten a los monarcas obtener mayores réditos. Recuerda que el mercantilismo es un conjunto de medidas políticas que van a permitir desarrollar una balanza comercial positiva, una balanza comercial favorable. Esto significa que vamos a exportar más de lo que importamos. Y esta diferencia permitirá una acumulación de metal precioso, en este caso de oro y plata. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Francia? En Francia, lamentablemente, se estaban produciendo como consecuencia de la reforma las denominadas guerras de religión, en la cual se enfrentaron católicos contra hugonotes. La matanza del día de San Bartolomé, 24 de agosto de 1572, durante el matrimonio de la famosa princesa Margarita de Valois, la hija de la reina Catalina de Medici, con un príncipe protestante, calvinista él, llamado Enrique de Navarra, termina convirtiéndose en el momento más dramático de las guerras de religión. Te recomiendo que veas la película La Reina Margot, basada precisamente en la matanza del día de San Bartolomé.
Ese matrimonio de Enrique de Navarra con Margarita de Valois le da a Enrique la potestad. Sí, sí, correcto, Pablo, excelente. Y más de 10.000 en toda Francia, porque la masacre no solo se concentró en París, sino que desde París termina difundiéndose, diseminándose por otras regiones de Francia. Fue brutal lo que ocurrió con esa famosa matanza de hugonotes. Pero ese matrimonio le da a Enrique III la potestad para poder ser candidato a la corona de Francia y al final consigue hacerlo. Él es el que señala la famosa expresión París bien vale una misa. Es proclamado con el título de Enrique IV y se convierte de esta manera en el primer miembro de la Casa de Borbón que va a ser rey de España, ¿correcto? En este caso, entonces, vamos a hablar acerca del inicio de la dinastía de los Borbones en Francia con el reinado de Enrique IV. Él promulga un decreto, un edicto, el llamado Edicto de Nantes. Correcto, Milagros. Nantes, correcto, muy bien. Y con la promulgación de dicho decreto, Enrique establece la libertad de culto en toda Francia, menos en París. París se mantiene siempre católica. Sí, sí, correcto, Juan. Los hugonotes son los calvinistas. Es así como se les llamaba a los calvinistas en Francia. Presbiterianos en Escocia, puritanos o disidentes en Inglaterra y hugonotes en Francia. Esos eran calvinistas. Enrique IV era calvinista, Pablo, pero para llegar a ser rey se tuvo que pasar al catolicismo. De ahí la justificación que utilizó, París bien vale una misa. Sí, Milagros lo único que hace es aceptar la doctrina católica y comulgar como católico. Ya no requiere propiamente un bautizo, pero sí una celebración o una ceremonia en la cual comulga como católico, dentro de una ceremonia eucarística propiamente. ¿De acuerdo? Mientras en España se lograba el apogeo de la mano de Carlos I y Felipe II, Francia se desangraba con las guerras de religión entre católicos y hugonotes, las cuales van a terminar con el ascenso al trono de Enrique IV, primer miembro de la Casa de Borbón en Francia. ¿De acuerdo? Promulgación del Edicto de Nantes, fin de las guerras de religión, relativa calma, relativa tranquilidad. Y digo relativa porque pocos años más tarde el propio rey Enrique IV termina siendo asesinado. Claro, Pablo, ese es otro de los apelativos con los cuales se les mencionaba a los católicos, aquellos que aceptan la autoridad del Papa, defienden la autoridad del Papa, por eso se les llama papistas, a diferencia de los hugonotes y en general de los protestantes que rechazan la autoridad pontificia. ¿De acuerdo? Correcto, Pablo, tienes razón ahí. Muy bien. ¿Qué pasaba en Inglaterra? Inglaterra consolidaba el anglicanismo de la mano de la reina Isabel, Isabel I. Ah, correcto, Pablo. Un personaje llamado Ravaillac termina asesinando a Enrique IV. Se forma un complot, el rey termina siendo apuñalado y acaba lamentablemente con su vida de esa forma, de esa manera. Pero el asesinato de Enrique IV permite la toma del poder de su hijo Luis XIII. Aunque era menor de edad todavía, asume su madre, doña María de Medici, como tutora, hasta que Luis XIII pueda finalmente acceder con la mayoría de edad. ¿De acuerdo, Pablo? ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Excelente, excelente, listo, muy bien. Bueno, te comentaba que en el caso de Inglaterra se va a oficializar el anglicanismo de la mano de la reina Isabel, que se hacía llamar The Virgin Queen, la reina virgen. Ella es la que convierte al anglicanismo en la religión oficial de Inglaterra y logra defender a Inglaterra del acecho inglés. Son los ingleses los que van a, en este caso, del acecho español, perdón, son los ingleses quienes van a denominar a esa flota española que envió Felipe II para invadir Gran Bretaña, Armada Invencible. Sí, un tanto para poder desacreditarla, un tanto para poder burlarse de ellos. Durante los 300 años que prácticamente hubo guerra entre Inglaterra y España y hubo enfrentamientos navales, los ingleses lograron en muchas ocasiones importantes victorias y los españoles en otras. Blas de Lezo y Álvaro de Bazán fueron los más destacados almirantes y comandantes españoles
en estas luchas, en estas guerras contra principalmente los ingleses. Blas de Leso, por ejemplo, era llamado medio hombre y lo llamaban de esa manera porque con cada enfrentamiento él perdía precisamente una parte del cuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? El patepalo. Creo que la semana pasada se los había comentado. Ok, y con Blas de Leso, ¿sí? El que quedó tuerto, manco y cojo, destacó don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán posiblemente sea el comandante más temerario de la historia de España. Y no solamente eso, es el único comandante español que nunca perdió un enfrentamiento. Alucina, murió, digámoslo así, invicto, el famoso don Álvaro de Bazán. 8 islas tomadas, 2 ciudades tomadas, una serie de embarcaciones capturadas, varios miles de prisioneros. Don Álvaro de Bazán es el orgullo de la Marina Española, ¿de acuerdo? Francis Drake servía el macho, algo así, Hillary. Blas de Leso y don Álvaro de Bazán son los más famosos comandantes españoles. Francis Drake, sí, servía a los intereses de Inglaterra, era corsario en la época de los Tudor, y él es el que logra desarrollar la segunda vuelta al mundo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurría mientras tanto en el siglo XVII? Ya para el siglo XVII, la concepción del Estado moderno evoluciona. La concepción del Estado moderno y de una monarquía nacional y autoritaria evoluciona a un modelo político de corte absolutista. Cuando hablamos de absolutismo, hablamos de una forma de gobierno, hablamos de un modelo político o, si quieres, un sistema monárquico caracterizado en todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo, etcétera, se concentran en las manos del rey, en la figura del rey. ¿Eso significa que el rey puede hacer lo que quiera a su entera voluntad? Sí, pero dentro del marco de la ley. Dentro del marco de la ley nacional, el rey puede hacer lo que quiera a su entera voluntad. A eso se le va a llamar regalismo. Esa capacidad del rey para actuar según su voluntad y según su criterio, a ello se le va a llamar regalismo, pero, y tengan cuidado con esto, siempre dentro del marco de la ley. Es decir, al rey no se le puede ocurrir simplemente venir acá y decir, ok, ¿quién eres tú, Juan Pérez? Como no me gusta cómo te vistes, te mando a decapitar. No puede hacer eso el rey, ¿correcto? Pero el rey sí puede conmutar penas. Si, por ejemplo, te han condenado a 15 años y vemos de que, ¿sabes qué? Yo te la puedo reducir a 10, entonces puedo tener la capacidad de reducir las penas, las sanciones. Ah, correcto, Pablo, claro, claro. Más que una constitución, Carlos, porque una constitución es un documento avalado por la población, una ley nacional. La ley nacional es el conjunto de normas que a lo largo de la historia se han ido promoviendo para el ordenamiento del Estado. ¿Se capta la idea, Carlos? Sí. Gran Bretaña, por ejemplo, no tiene propiamente una constitución. Gran Bretaña tiene un conjunto de leyes que se han ido acumulando y que se conocen como the common law, la ley común, la ley comunitaria. ¿Sí? Una constitución, por ejemplo, es la que tuvo Francia. Se establece, se escribe, se pone a consulta popular y el pueblo la acepta o no. ¿Se entiende la idea? Jimena, el rey gobierna bajo ciertos límites. Esos límites son límites legales. Por eso le decía, ¿el rey puede conmutar una pena? Sí. ¿El rey puede darte el indulto si es que te han condenado a muerte? Sí, esa es la facultad del rey. ¿El rey puede ordenar que te ejecuten? Si no hay ninguna acusación o no hay ningún delito, no lo puede hacer. ¿El rey puede ordenar que te quiten tu casa? Si no hay algún elemento judicial de por medio, no lo puede hacer. ¿Se entiende la idea, Jimena? ¿Sí? Hay un marco legal que le permite al rey restringir sus acciones. Ahora, ese modelo que te estoy comentando se llama absolutismo. Sin embargo, hay otro modelo político en el cual, claro, Vania, en este modelo hay límites. Pero hay otro modelo en el cual no hay límites. Ese modelo se llama autocracia. Cuando estamos en un régimen autocrático,
entonces se puede decir que no tuvo claro. No es el poder absoluto en el sentido de que haga sin respetar la norma lo que le venga en gana. En ese sentido, claro. ¿Se entiende la idea, Juan David? Ahora, yo les estaba comentando, en el modelo absolutista hay ciertos límites, pero hay otro modelo donde ya no hay límites. Ahí sí, si quiero, te mando a ejecutar. A eso se le llama autocracia, donde se maneja un sistema de tipo autocrático en Rusia. En Rusia, los emperadores, a los cuales se les llama zar, el término zar deriva de César, emperador. Ahí sí podemos mencionar los zares, ¿correcto, Pablo? El gobierno de los zares en Rusia eran gobiernos autocráticos. Ahí sí, el zar podía ordenar ejecuciones, el zar podía ordenar represión, el zar podía ordenar suspensión de la venta de alimentos, en fin, ahí sí es el poder total. A eso se le llama autocracia. ¿Se entiende la idea, muchachos? Un modelo absolutista, ¿puedes hacer lo que quieras? Sí, bajo ciertos límites. Un gobierno autocrático, ¿puedes hacer lo que quieras? Sí, y ahí ya no hay límites. Me dejo entender, ¿correcto? Excelente, muy bien, listo. ¿Qué caracteriza el absolutismo? Uno, el regalismo, la capacidad para hacer lo que quieras a tu entera voluntad dentro del marco de la ley. No, Pablo, justo iba a explicar eso. Esa capacidad que tiene el rey para hacer lo que quiera a su entera voluntad se le llama regalismo. Pero la idea de que las acciones del rey están supeditadas a la voluntad de Dios y expresan la voluntad divina, a eso se le llama providencialismo. ¿Me dejo entender, Pablo? Sí, la voluntad de Dios se expresa a través de la voluntad del rey, providencialismo. La capacidad del rey a hacer lo que quiera a su entera voluntad dentro del marco legal, regalismo. ¿De acuerdo? Luis dice, un dictador puede entrar en categoría de absolutista. Más que absolutista, Luis, un dictador puede ordenar ejecuciones. Me parece que un dictador entra más en la categoría de autócrata. ¿Se entiende la idea, Luis? Claro, autócrata. Más que autocrático, el término sería autócrata, como es el caso de los zares. Pregunta, muchachos, ¿los incas eran absolutos o eran autócratas? ¿Qué opinarían? Bajo este criterio, eran autócratas. Claro, los incas eran los hijos del Inti, los hijos del sol, ¿cierto? Claro, a ellos no se les podía mencionar ninguna otra cosa, ni qué decir. Claro. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está, listo, muy bien. Me han puesto bochito rojo, milagro. O sea, creo, me están comparando con un Volkswagen rojo. Ah, su, tan gordito. Ok, XD. Muy bien, muy bien. No hay problema, milagros. Ok, listo. Entonces, voluntad de Dios expresada a través de la voluntad del rey. Eso es providencialismo. Capacidad que tiene el rey para hacer lo que quiera a su entera voluntad, regalismo. Pero la noción de que el rey desarrolla, ¿sí? La noción de que el rey desarrolla todas sus actividades pensando en el bien de sus súbditos, a eso se le llama paternalismo. Siempre lo pongo de ejemplo, me parece que es práctico. A lo mejor ustedes recuerdan cuando iban de compras, siendo niños, al supermercado, al centro comercial, y ustedes tenían la libertad, en teoría, de escoger lo que mejor les gustara. Mamá y papá les decía, elige la casaca, elige los pantalones, pero al final, mamá y papá te decían, no, mejor compramos esto porque esto te va a abrigar más. Este pantalón queda mejor contigo. Este color va mejor. Caramba, entonces, ¿para qué me traes? ¿Cierto? ¿Para qué me traes? ¿Pero por qué? Porque mamá y papá, sí soy. Porque mamá y papá siempre van a ver lo mejor para ti. ¿Se entiende la idea, muchachos? A eso se le llama paternalismo. No le damos democracia a la población y no le damos los derechos de participación porque ellos no saben lo que es bueno para ellos. Yo, el rey, a través de la voluntad de Dios, sí sé qué es lo mejor para ellos.
Por esa razón es que hablamos de paternalismo. Juan David, claro, ciertas condiciones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Correcto, regalismo, paternalismo y qué más profita. El providencialismo. El providencialismo es la voluntad de Dios expresada a través de la voluntad del rey. Claro, Carlos, se tienen que preparar. Por esa razón los reyes tienen tutores, tienen preceptores que les enseñan de historia, política, filosofía, etcétera. De esa manera, ellos tienen entonces una connotación intelectual interesante para poder tener capacidad de entender y comprender lo que es el gobierno. Esa es la idea. Tres características: providencialismo, regalismo y paternalismo. Claro, toma las decisiones por el pueblo, ¿correcto, Carlos? Excelente. Ahora, todo esto se sostiene a través de una famosa teoría. Esa es la llamada teoría del derecho divino de los reyes. El rey es rey por mandato de Dios. Muchachos, si esto es cierto, el rey es rey por mandato de Dios, entonces ¿podremos cuestionar al rey? ¿Podemos criticar al rey? No, porque estaríamos criticando a Dios. ¿Correcto? Cualquier ofensa contra el rey es en realidad una ofensa contra Dios, ¿correcto? Bueno, ok, Juan David. Dice, HU era más fácil para ellos. Tipo puede ser fácil porque la historia es poca, pero a la vez ellos también hacen... No es que la historia sea poca, Juan David. Lo que pasa es que ellos estaban con la tradición de que la historia era solamente recolección de información, nada más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bajo esta idea de que la teoría del derecho divino es la que sostiene el modelo político absolutista, pregunta: ¿la Iglesia Católica se convertirá en aliada de la monarquía absoluta? Claro, obvio, por supuesto, muy bien. He ahí el detalle entonces. Cuando aparezcan políticos e intelectuales ilustrados que cuestionen al modelo absolutista, es lógico suponer que también cuestionarán la intervención e injerencia de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la institución de la Iglesia, no del cristianismo. Uno de los que más va a cuestionar y va a criticar la participación de la Iglesia en política es este señor. Creo que sí lo puedes ver. Jean-François Marie Arouet, que utiliza el seudónimo de Voltaire. Voltaire, ¿de acuerdo? El famoso Voltaire. Era un profundo y furibundo anticlerical. ¿Qué significa esto? Que era un enemigo de la institución clerical, de la institución católica. ¿De acuerdo? Ahora, un punto importante. Claro, Pablo, con la alianza con la monarquía absolutista, la Iglesia tendría una mayor influencia. Por esa razón, al cuestionar y al criticar a la monarquía, se cuestiona y se critica el poder y la influencia de la Iglesia. Voltaire es uno de los que va a cuestionar ese poder, esa injerencia y esa influencia de la Iglesia. Por eso a Voltaire lo vamos a considerar anticlerical. No es anticristiano, él no es contrario a la ideología de la religión cristiana, es contrario a la institución católica. No sé si se entiende la diferencia. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? Sí, correcto. Claro, claro, correcto. Así es, excelente, muy bien. Por esa razón es que algunos de los libros de Voltaire, como las cartas inglesas, fueron quemados públicamente, porque prácticamente lo consideraban como un hereje, ¿cierto? Claro, Pablo, pero ¿qué tiene que ver la reforma en este instante? Ya pasó la reforma, estamos en otro modelo. No sé cómo lo vinculas con la reforma en este caso. La reforma no influyó en el desarrollo de la monarquía absolutista. La monarquía absolutista es consecuencia de la evolución política del sistema autoritario nacional. Cuanto más haya una influencia económica y haya un proceso de centralización, entonces esa monarquía es la que finalmente termina convirtiéndose en una monarquía absoluta. ¿Se capta la idea, Pablo? Pero ¿influir en qué sentido? ¿Influir en qué sentido? Ahí va un poco el detalle, ¿no? Ahí va un poco el debate. Recuerda que el absolutismo, ¿dónde se consolida? En un Estado cristiano. Francia era un Estado cristiano, era un Estado católico, mejor dicho, más que cristiano, católico. La Casa de Borbón
que empieza a reinar tras la muerte de Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV, son reyes católicos. No son reyes protestantes, son reyes católicos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, excelente. Muy bien, lo máximo. Listo. Entonces, tenemos el providencialismo, tenemos al regalismo, al paternalismo y a la supresión de las asambleas. Las asambleas solamente serán convocadas cuando sean necesarias en cuanto a que se puedan promover impuestos. Cuando el rey, cuando la monarquía requiera o necesite tributos, convocarán a las asambleas para poder legitimar. Esa es una de las muestras que te señalo cuando te digo de que el rey no es que pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de limitación. Si quiere tributos, si quiere impuestos, tiene que convocar a las asambleas correspondientes. Por ejemplo, esa es una limitación al poder absoluto del monarca, al poder absoluto del rey. No por nada, Luis XVI tuvo que convocar a los estados generales para que sean los estados generales la reunión de los representantes del clero, la nobleza y el pueblo, quienes finalmente puedan establecer los nuevos tributos y los nuevos impuestos que puedan satisfacer la bancarrota de Francia. ¿Ve? Esa es una muestra de lo que te menciono, de que tienen ciertos límites. Ahora, este modelo absolutista, está teorizado. Hay teóricos que sostienen la necesidad de que todo el poder se concentre en las manos del rey. Uno de ellos es Thomas Hobbes, notable escritor inglés, autor de una obra titulada Leviatán. Thomas Hobbes vive la época en la cual se está produciendo la Revolución Inglesa, la Revolución Puritana, específicamente el gobierno de Oliver Cromwell y posteriormente la Revolución Gloriosa. A toda esta serie de eventos, grosso modo, se le conoce como la Revolución Inglesa. Cromwell ve los enfrentamientos, Hobbes ve los enfrentamientos, Hobbes ve la inestabilidad y Hobbes cree de que en estado natural el hombre nace malo y que el hombre por sí mismo es intrínsecamente malo. De ahí es que la sociedad es mala y una sociedad mala va a tener entonces que autodestruirse. Para evitar esa autodestrucción, ¿correcto, Jefferson? Thomas Hobbes defiende el absolutismo, ¿correcto? Claro, Alex, Leviatán era un monstruo mitológico. Leviatán era un monstruo mitológico, ¿correcto? Ah, correcto, Pablo, justo lo voy a mencionar. En Francia, donde termina consolidándose, pero se expande a otros países europeos. Habrán modelos absolutistas con ciertas particularidades en España, en Suecia e incluso en algunos estados alemanes. Pero el centro absolutista por excelencia va a ser Francia. En Inglaterra se trató de establecer, pero se van a producir las revoluciones. Por lo tanto, en Inglaterra el absolutismo no llega a establecerse, no llega a, en todo caso, consolidarse, debido precisamente a las revoluciones que estamos mencionando. ¿Se entiende la idea? En el caso de Inglaterra va a predominar el equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo representado por la monarquía y el poder legislativo representado por el parlamento, el famoso parlamento inglés. Pero veamos, antes de haber respondido sus interrogantes, que me parecen extraordinarias. Leviatán es un monstruo mitológico. ¿Qué le decía? Thomas Hobbes cree que el hombre por naturaleza es malo y que por lo tanto la sociedad humana es mala. Estos enfrentamientos, el hombre mata solo por intereses, terminará autodestruyendo a dicha sociedad. Para evitar esa autodestrucción, tendremos que ceder nuestros derechos y libertades al Estado real, que como un leviatán se encargará entonces de mantener el orden. Ese Estado estará representado por el rey. ¿Es importante cederle nuestras libertades al rey? Sí, para mantener el orden y evitar de esa manera la autodestrucción. Esa era la premisa de Thomas Hobbes. Por esa razón acuñó la famosa expresión Homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. Por lo tanto, irá camino a la autodestrucción. ¿Cómo lo evitamos? Cediendo nuestras libertades al rey, líder y cabeza de un Estado,
que a modo de un leviatán podrá mantener entonces el orden. ¿Se entiende la idea? Años más tarde destacará un notable ginebrino, Ginebra es de Suiza, un notable ginebrino llamado Jean-Jacques Rousseau. Y Rousseau cuestionará a Thomas Hobbes. Rousseau lo corregirá. Rousseau le dirá a Thomas Hobbes, no, señor Hobbes, está equivocado. El hombre es lobo del hombre. No, en estado natural el hombre es bueno. Por lo tanto, es la sociedad. Correcto, Ana Paula, muy bien. 2 puntos más para el examen. El hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué es lo que lo corrompe? La sociedad lo corrompe. Muy bien, excelente. Por lo tanto, el problema no es el hombre. El problema es la sociedad. Y si el problema es la sociedad, entonces habrá que, ¿dónde estás? Acá. Habrá que cuestionar, habrá que criticar a esa sociedad. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por esa razón es que el movimiento ilustrado, caracterizado por el uso de la razón, por el uso del criterio racional, va a cuestionar y va a criticar a todas las instituciones que en Europa se habían gestado hasta ese instante. Mira, por un lado, tienes a Thomas Hobbes, el hombre es lobo del hombre, que pretende justificar el por qué debe existir el absolutismo. Y por otra parte tienes a Rousseau, que dice que el problema no es el hombre propiamente, sino es una sociedad que por corrupta, como se encuentra, lo único que hace es seguir corrompiendo a las siguientes generaciones. Es esa sociedad la que debe ser cuestionada, criticada, transformada y reestructurada bajo un orden racional. Muchachos, hasta el momento, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Ok. A la par de Thomas Hobbes, autor de Leviatán, destacó otro notable personaje, Jacques Bossuet. Bossuet era obispo y era tutor, era preceptor del rey Luis XIV. Bossuet es el que le va a enseñar al rey Sol, quien luego se hará llamar el rey Sol, todo lo que necesite saber para poder gobernar eficazmente, eficientemente. Bossuet le dice que Dios es quien lo ha elegido a él para que represente la ley divina acá en la tierra. Y el chiquillo aceptó el cuento. De ahí la famosa frase de Bossuet: un roi, une loi, une foi. Un roi, un rey. Une foi, una fe. Une loi, una ley. Un rey, una fe, una ley. Muchachos, el modelo absolutista en Francia se sostiene en el poder de ¿qué religión? Un rey, una fe, una ley. ¿En qué religión? Católica, correcto, muy bien. Pero acá viene un detalle. Enrique IV no le había dado libertad religiosa a Francia y los protestantes calvinistas, en este caso hugonotes, no paseaban tranquilamente en Francia. Lo que hará Luis XIV más adelante, hacia el año de 1685, será entonces suprimir el edicto de Nantes. Claro, y volverán a ser perseguidos los protestantes. Volverán a ser perseguidos los hugonotes. ¿Se entiende un poco la idea? Si vamos a creer que es un rey, una fe, una ley, entonces obviamente tengo que sostenerme en la doctrina católica. No puedo permitir que haya protestantes acá. Revoca el edicto de Nantes, chao, edicto de Nantes, y volvemos a las persecuciones contra los protestantes. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Se captó la idea? Sí, correcto. Excelente, ya está. Pregunta de examen, entonces, juguemos con analogías. Eso, Brad. Juguemos con analogías. Si los teóricos del Estado moderno fueron Maquiavelo y Baudin, Nicolás Maquiavelo y Jean Baudin, los teóricos del absolutismo serán Thomas Hobbes y Jacques Bossuet. Maquiavelo y Baudin son los teóricos del Estado moderno, así como Hobbes y Bossuet son los teóricos del Estado absolutista. ¿Esta idea ha sido clara? Sí, excelente, excelente, correcto, ya está, lo máximo, muy bien.
Entonces, el siglo XVII es el siglo de la hegemonía francesa. Si el XVI fue el siglo de la hegemonía española, el XVII será el siglo de la hegemonía francesa, en este caso de la Casa de Borbón. Tras el asesinato de Enrique IV, reinará Luis XIII. Pero como te había comentado inicialmente, Luis XIII todavía era menor de edad, es su madre, doña María de Medici, quien se encarga de su educación hasta que llegará un notable y connotado ministro. El siglo XVII es una época en la cual los monarcas, con esa categoría de divinos, por así decirlo, van a empezar a delegar las funciones de gobierno en sus favoritos. Estos favoritos recibían los títulos de ministros, en el caso de Francia, validos en el caso de España, pero seguían siendo favoritos, hombres de confianza. El rey los llamaba, los convocaba y les daba las facultades de gobierno. Para el caso de Luis XIII, su ministro más destacado fue un cardenal. Correcto, 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 Gerardo. Jean-Armand Duplessis, el famoso cardenal de Richelieu. Richelieu, extraordinario tipo, un hombre muy hábil. Felipe IV, por ejemplo, tendrá un valido muy hábil también, que va a ser Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Jacobo I de la casa Stuart en Gran Bretaña, en Inglaterra, también tendrá un ministro, un valido, un favorito muy notable, que va a ser el famoso duque de Buckingham. ¿Sí? El rey de Suecia, Gustavo II Adolfo, tendrá un ministro muy competente, Axel Oxenstierna. Entonces, es una época en la cual, debido al modelo absolutista, se delegan funciones de gobierno en favoritos. Para el caso de Luis XIII, el famoso ministro Cardenal Richelieu. Richelieu, extraordinario tipo, él quiere catapultar a la familia de los Borbón y a Francia como la más poderosa de Europa. Sin embargo, tienen un obstáculo, la dinastía Habsburgo, la casa Habsburgo. Muchachos, no sé si han visto Game of Thrones, Juego de Tronos. Nunca han visto, Trill se la vio. Ok, muy bien, correcto, correcto. Bueno, Trilce, entonces recordarás cuando los Baratheon toman el trono de hierro, inmediatamente, solo Canal 2. Ok, Pablo. Cuando los Baratheon toman el trono de hierro, otras casas empiezan a disputar el control de esa corona. Los Lannister, los Stark, hay una disputa por la corona, por el trono de hierro, por la corona de los 7 reinos, ¿correcto? Jefferson pregunta, Felipe IV quería tomar el control de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como lo había comentado Jefferson, era una aliada de la monarquía. ¿Sí? Esto de tomar el control formaba parte de esa alianza que había con el rey. Esa es una de las razones por las cuales a la monarquía de un enano, no, ese es Tyrion Lannister. Esa es una de las razones por las cuales cuando se cuestione a la monarquía absolutista, se cuestionará precisamente a la Iglesia Católica. Correcto, Juan David, correcto. Es que va a haber una disputa, ¿cierto? Por el control. ¿A qué me refiero? Observen un mapa mental. Tienes a un lado a la península ibérica, tienes a Francia y luego tienes al Imperio Alemán. ¿Qué familia reina en España? Los Habsburgo. ¿Qué familia reina en el Imperio Alemán? Los Habsburgo. Francia está en medio. Entonces Francia no puede convertirse en potencia mientras tienes a los Habsburgo a un lado y al otro. Deducción para Richelieu. Si Francia va a ser potencia y los Borbón van a dominar Europa, inexorablemente tenemos que debilitar a quienes, a los Habsburgo. ¿Se entiende esa idea, muchachos? ¿Se entiende ese? Correcto, muy bien, correcto. Entonces, esa es la razón por la cual Richelieu logra de que Francia participe en la famosa Guerra de los 30 años. Ahora, ¿qué onda con la Guerra de los 30 años? Fue un conflicto más devastador, más destructivo que la famosa Guerra de los 100 años.
porque fueron 30 ininterrumpidos años de guerra. Se inició en el Imperio Alemán entre católicos y protestantes. Los Habsburgo son católicos y príncipes alemanes, muchos de ellos eran protestantes, los cuales habían formado la Unión Evangélica. La Guerra de los 30 años se inicia en el Imperio Alemán. No. Hugonotes en Francia, Pablo. Los hugonotes en Francia. En el Imperio Alemán eran luteranos, principalmente. En Alemania son principalmente luteranos. Correcto, excelente. Se forma la Unión Evangélica y se forma la Liga Católica. Los Habsburgo son católicos. Se inicia la contienda. Ahora, punto importante. Muchachos, por lógica. Ojo, los Habsburgo son católicos, forman la Liga Católica para enfrentar a la Unión Evangélica, protestantes. Richelieu es un cardenal católico. La lógica nos indicaría de que Richelieu entra al conflicto apoyando a los Habsburgo, porque los Habsburgo son católicos, pero no fue así. Por el contrario, Francia entra en el conflicto apoyando a los protestantes. Oye, ¿qué? ¿Richelieu está loco? No. Lo que pasa es que acá se cumple lo que dijo Maquiavelo. ¿Se acuerdan de Maquiavelo? El fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Debilitar a los Habsburgo. Y si para debilitar a los Habsburgo debo apoyar a los protestantes, pues los voy a apoyar. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Se capta la idea? Sí, correcto. Excelente, ya está. Muy bien, listo. Esto es lo que deberíamos de destacar del reinado de Luis XIII y de su ministro, el famoso cardenal Richelieu. Tras la muerte de Richelieu y de Luis XIII, asume Luis XIV. ¿De acuerdo? No, Juan David, en realidad de manera directa, apoyando a la Unión Evangélica, a los daneses, a los suecos, y Francia luego entra en la guerra. O sea, Francia entra directamente a la guerra. Y ahí se enfrenta con España, con los alemanes. Por eso te decía que la guerra llegó a convertirse en una guerra europea. Claro, Pablo, los jesuitas. Precisamente el problema en Alemania entró con los jesuitas, porque el emperador Fernando II había enviado a los jesuitas a poder evangelizar la región de Bohemia, una zona claramente protestante. Hubo enfrentamientos y cuando el emperador trató de negociar con el duque de Praga, los enviados del emperador, los diplomáticos que el emperador había enviado, terminan siendo arrojados por la ventana desde un quinto piso del castillo del duque de Praga. Sobrevivieron porque cayeron en un montículo de estiércol. Esa acción de haberlos arrojado desde un quinto piso fue conocida como la defenestración de Praga. Y la defenestración de Praga marcó el pretexto para dar comienzo a la Guerra de los 30 años. Y ahí los jesuitas tuvieron mucho que ver. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Te comentaba, con el reinado de Luis XIV tendremos a un nuevo ministro, un italiano, llamado Giulio Mazzarino. Mazzarino es el que finalmente logra negociar la parte final, la etapa final de la Guerra de los 30 años. Es con Mazzarino que finalmente se firman los famosos tratados de Westfalia. Son los tratados de Westfalia, firmados en Alemania, que ponen punto final a la Guerra de los 30 años. Este ya es en la época de Mazzarino. A la muerte de Mazzarino, Luis XIV ya no quiere nombrar a nadie más como ministro. El tipo está un tanto deprimido por la muerte de quien había sido no solo su ministro, sino también su consejero y prácticamente su amigo. Así es que Luis XIV dice, no más, no voy a elegir a otro ministro. Y él se proclama como el único gobernante de Francia y se le vincula, claro, Trilce, se le vincula por esa razón con una expresión, l'état c'est le moi, el Estado soy yo, convirtiéndose Luis XIV de esa manera en el máximo representante del absolutismo. El Estado soy yo. Es una época de gran desarrollo cultural, es una época de difusión del barroco, posteriormente del neoclasicismo. Como expresión del barroco tendremos la construcción del famoso Palacio de Versalles. Cabe recordar que Luis XIV, siendo muy pequeño,
había observado cómo en la ciudad de París se había producido una insurrección en su contra, lo que comúnmente recordamos como la rebelión de la Fronda. Y Luis XIV se sintió muy intranquilo y con mucho miedo, viendo cómo en París, en la capital, la Fronda generó muchas muertes. El niño, el rey, era un niño de tan solo 5 años. De ahí es que cuando llega a ser rey decide trasladarse, no quiere vivir en París, prácticamente está traumado. Entonces se desplaza a una pequeña villa a unos 35 kilómetros de París, llamada Versalles, en donde va a construir su famoso palacio. Es un palacio muy grande, es un palacio muy lujoso, tiene más de 300 salas, salones y habitaciones, vivían cerca de 6.000 personas ahí, pero todas mantenidas con el dinero del Estado, pagado por los impuestos de todos los franceses. Diariamente habían banquetes, habían celebraciones, habían todo tipo de versiones, la caza de animales precisamente para la diversión de la gente, de los nobles en este caso. En fin, era una situación bastante peleaguda en la que se vivía en Versalles y el gasto corriente que el Estado tenía que efectuar era muy alto. El dispendio del Palacio de Versalles fue una de las razones de la crisis económica en la cual se encontró Francia. Crisis que luego se convirtió en bancarrota cuando Francia decidió apoyar la independencia de las 13 colonias. Muy bien, mientras todo esto ocurría en Francia, ¿qué pasaba en España? España entraba en decadencia. Los monarcas del siglo XVII en España, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, apodado el hechizado, van a ser llamados Austrias menores, en comparación con Carlos I y Felipe II, los reyes del siglo XVI, a los cuales se les va a conocer como Austrias mayores. Austrias mayores porque lograron el apogeo de España, Austrias menores porque provocaron la decadencia, el declive del imperio español. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba mientras tanto en Inglaterra? Por ahí lo habían señalado. En Inglaterra se intentó establecer el modelo absolutista, pero fracasó porque se van a producir dos importantes revoluciones. La llamada Revolución Puritana, dirigida por el Parlamento, contrario al intento monárquico del rey Carlos I Stuart de poder instaurar el absolutismo. Esta revolución puritana terminó con la derrota del rey y su posterior ejecución. Los ingleses, bien bravos, no solamente apresaron al rey, sino incluso lo procesaron por traición a la patria, lo condenaron y lo decapitaron. Así es que fue un tanto salvaje y brutal lo que ocurrió en Inglaterra. ¿Quién se hace cargo del poder? Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell se proclama Lord Protector de Inglaterra, iniciándose un sistema de gobierno llamado el Protectorado. ¿Correcto? Claro, esas son las llamadas revoluciones inglesas, Pablo, correcto. Y con el establecimiento del Protectorado, Cromwell decide favorecer a los ricos mercaderes de Inglaterra. Mercaderes que mantenían contacto con Norteamérica y que habían logrado que un producto se convierta en el producto que ejerce el monopolio comercial del Atlántico. Me refiero a azúcar. Por lo tanto, lo que hará Cromwell será favorecer una serie de documentos, una serie de leyes a favor de la navegación británica. A eso se le conoce, anótalo tú por favor a un costadito, actas de navegación. Las llamadas actas de navegación o leyes de navegación obligaba a los comerciantes ingleses a utilizar barcos ingleses, flota, tripulantes ingleses, incluso aquellos operarios que trabajaran en las embarcaciones, pues la mayor parte de ellos tendrían que ser ingleses. ¿De acuerdo? De esa manera se fomentaba la participación de una flota extraordinaria en Gran Bretaña. Sí, eso ocurre durante el protectorado, Pablo. Dirigido por Oliver Cromwell, se promulgan las actas de navegación que van a favorecer el crecimiento de la flota británica. ¿De acuerdo? Eso es muy, pero muy importante. Tras la muerte de Cromwell, quien asume es su hijo,
que luego renuncia y logra que el general Monk restaure la monarquía en la figura de Carlos II Stuart y luego de Jacobo II. Acá viene el detalle. Con Jacobo II también se hace una revolución, pero es una revolución sin derramamiento de sangre. Eso es lo curioso. Por eso es que a esta revolución sin derramamiento de sangre la llamaron la Revolución Gloriosa. La gloriosa revolución de 1688. ¿Es muy importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Con la Revolución Gloriosa se oficializa el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se mantiene el respeto a la propiedad privada y a la libertad individual. Claro, Trilce, pero más que el restablecimiento de la monarquía, porque nunca se desechó la monarquía, lo que logra la revolución es consolidar, fortalecer la idea de una monarquía parlamentaria, la idea de una monarquía constitucional. No, Pablo, la ley de habeas corpus es en la época de Carlos II, anterior a Jacobo II. Habeas corpus es la defensa de tu derecho de libertad. Si por ahí alguien te detiene, un policía te detiene y te pone en la comisaría, no pueden detenerte más de 24 horas si no hay una acusación fiscal. Por lo tanto, inmediatamente te detienen, te llevan a una comisaría, llamas a tus padres y tus padres contratan a un abogado, si es de cato mejor, y luego se establece el habeas corpus y sales libre. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Claro, su habeas corpus. Correcto, muy bien. Pero eso es con Carlos II. Eso es con Carlos II Stuart. Listo, muy bien. Entonces, la Revolución Gloriosa es importante porque consolida el sistema de monarquía parlamentaria o monarquía constitucional basado en un equilibrio de poderes, ejecutivo, legislativo. Defiende la libertad individual, la propiedad privada. A partir de estos criterios, a partir de estos principios, los nuevos reyes de Inglaterra, María II y Guillermo de Orange, Guillermo Naranjita, Tudor de Holanda, Guillermo III, prácticamente van a tener que firmar un famoso documento, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Correcto, Carlos. No hay una constitución propiamente como nosotros la conocemos. Ellos le llaman common law, la ley común, ¿de acuerdo? Pero no es propiamente una constitución porque no fue aprobada por una asamblea constituyente, no fue ratificada por la población. Es un conjunto de normas que a lo largo de la historia de Inglaterra se han ido planteando, se han ido proponiendo y se han ido oficializando. ¿Se entiende la idea, Carlos? Excelente, ya está, muy bien. Hey, no deben olvidar y anoten ahí, por favor, la Declaración de Derechos. Una consecuencia de la Revolución Gloriosa será la firma de la Declaración de Derechos. ¿Y eso por qué nos importa? Bueno, le importan a los norteamericanos, porque con esa Declaración de Derechos se establece que nosotros no estamos obligados a aceptar las directrices del Parlamento inglés si no estamos representados en el Parlamento. Esto es interesante. Claro, correcto, Pablo. Por esa razón, cuando los ingleses imponen nuevos tributos en las 13 colonias, los colonos rechazan, porque no tienen representantes en el Parlamento inglés. Y en la Declaración de Derechos está bien claro. Entonces, argumentan con la Declaración de Derechos, se enfrentan al gobierno colonial inglés y a la larga eso produce el proceso de independencia. Muchachos, hasta acá, ¿se entendió la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, muy bien. ¿Dónde se desarrolla y consolida el modelo absolutista? Francia. Cerrado. La primera potencia europea en consolidar el modelo absolutista, Francia. Cerrado. Donde nunca llegó a consolidarse un modelo absolutista y triunfó el Parlamento manteniendo el equilibrio de poderes. Eso es Inglaterra. Correcto, muy bien. Eso es Inglaterra, cerrado. Ya lo entendieron. Son unos tromes, muchachos, ¿ah? Claro, claro. La Declaración de Derechos, Bill of Rights,
Es un documento donde el rey se compromete a no disponer de alguna acción sin antes consultarla con el Parlamento. Y el Parlamento se compromete a lo mismo. Además, las poblaciones en Inglaterra aceptarán lo que el Parlamento señale en el cobro de impuestos si están representadas. Y si no tienen representantes, no tienen obligación de aceptar lo que el Parlamento señale. Esa fue la excusa para dar comienzo a la independencia de las 13 colonias. Pero los ingleses no son que abusan los derechos. Lo que pasa es que no había constitución, Pablo. Tras la independencia de las 13 colonias, recién nació la primera constitución del mundo, que fue la Constitución de los Estados Unidos. Lo único que hicieron los ingleses, bueno, está mal decir lo único, ¿no? Pero lo que hicieron los ingleses fue aplicar una política colonial, tratar a los colonos como si fuesen un pueblo conquistado, sometido y dominado, cuando en realidad los colonos habían colaborado con los ingleses en la Guerra de los 7 años. Los colonos sintieron que esto era un acto de traición y se enfrentaron a los ingleses. ¿Se capta la idea, Pablo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Correcto? École. Claro, pero recuerda, Pablo, es la independencia de las 13 colonias. Estados Unidos recién aparece después, con la promulgación de la Constitución de 1787. ¿De acuerdo? Cuidado con ese pequeño detalle. Ahora, el siglo XVII es también un siglo de crisis general. Y esa crisis general del siglo XVII es la que nos lleva a la crisis de conciencia europea, lo que permite el desarrollo del racionalismo y del empirismo. La crisis de conciencia europea que va a motivar el desarrollo del método científico precisamente se inicia cuando Edmund Halley anuncia que ha logrado descubrir la ruta de un famoso cometa que luego llevará su nombre, el cometa Halley. ¿De acuerdo? Así es que a partir del descubrimiento del cometa Halley se inicia una nueva etapa en el desarrollo del método científico. Y a partir de ahora todo tendrá una explicación racional, todo tendrá una explicación lógica. Esa crisis de la conciencia europea es la que nos va a llevar al desarrollo de la ilustración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles fueron los factores que motivaron el desarrollo de este proceso de crisis general? Tenemos la llamada revolución de los precios debido al volumen de metal precioso que llegaba de América a Europa. Si el volumen de plata era muy alto, el valor de la moneda se depreciaba. Por lo tanto, había una devaluación monetaria que se convertía en un proceso inflacionario. La oscilación del precio de los bienes inmuebles dependía del metal precioso que llegara de América a Europa. Muchachos, no sé si esa idea está clara. ¿Podría repetir? Claro que sí, claro que sí. Producción de plata, ¿cierto? De Potosí en el Alto Perú, de Zacatecas en Nueva España. La plata llegaba a Sevilla, llegaba a España, y los españoles con esa plata pagaban sus deudas. Pero debido a que el volumen de plata era muy alto, entonces el valor de la moneda se depreciaba. Si entran muchos dólares al Perú, ¿qué pasa con el dólar? Baja de precio. Si salen muchos dólares del Perú, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. Entonces, la oscilación, subidas y bajadas del precio de los bienes inmuebles dependía, en este caso, de cuántos dólares puedan entrar o salir. Para el caso que estamos señalando, de cuánta plata podía llegar de América. No sé si ahora está más claro. ¿Se entendió la idea, muchachos? Sí, correcto. Excelente, ya está. A la larga, y cosa curiosa, creo que les había comentado eso la semana pasada, la plata americana que llegaba a España ni siquiera se quedaba en España, porque pasaba a ser parte de los pagos y las remesas que se les entregaba a los banqueros alemanes, los Führer y los Belzer. Y esos banqueros alemanes, ¿qué hacían con esa plata? Compraban porcelana, compraban seda. ¿Esto queda en dónde? En China.
La plata americana que pasaba del Pacífico al Atlántico, llegaba a Sevilla, pasaba por Amberes, llegaba a Augsburgo, terminaba en China, como parte de las remesas que iban hacia ese país. Claro, Juan David, es que para poder desarrollar una guerra requerías una inversión y no vamos a decirle al enemigo, oye, no podemos enfrentarnos porque todavía no llega la plata americana. ¿Qué hacía España? Recurría a banqueros y esos banqueros son los que financiaban las guerras españolas. ¿Se entiende la idea, Juan David? Excelente, ya está, listo. A esa revolución de los precios le añadimos la llamada pequeña edad del hielo o mini glaciación, un cambio de temperatura entre 1 y 2 grados en el norte de Europa. El pico de esa baja temperatura llegó entre 1630 y 1670. ¿Sí? Se cree que este cambio climático con temperaturas muy poco favorables se produce tanto por el descenso de la actividad solar, ya no hay manchas solares, como también por las erupciones volcánicas. Toneladas de ceniza volcánica en la atmósfera evitan la llegada de la luz solar. No funciona la fotosíntesis y entonces esto genera una tremenda crisis agrícola. Y las crisis agrícolas proporcionan o generan levantamientos populares. Alucina, la erupción del volcán hay un famoso volcán en la zona del Pacífico, se me fue ahora el nombre, termina generando una revolución rusa de poblaciones y de campesinos debido a esta producción agrícola que ha mermado. El cambio climático va a ser muy, pero muy importante. El volcán Huayna Putina, como te comentaba. La erupción de Huayna Putina genera entonces un cambio climático, o mejor dicho, termina provocando un cambio ecológico que motiva una crisis agrícola que ocasiona una sublevación de campesinos en Rusia. Esto es parte de este mundo global en el cual ya nos encontramos. Y a la revolución de los precios y a la pequeña edad del hielo le sumamos la Guerra de los 30 años, la cual culmina oficialmente con la firma de los Tratados de Westfalia. Efectos de la crisis: se consolida el absolutismo, hay un trasvase comercial del Mediterráneo, deja de ser importante el Mediterráneo y pasamos a actividades comerciales en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, lo que supone el desarrollo de nuevas potencias como Suecia, cuya capital es, muchachos, ¿cuál es la capital de Suecia? ¿Se acuerdan? Espero que sí. La capital de Suecia, Estocolmo, correcto, ya está, muy bien. Se destaca Rusia, donde el zar Pedro I el Grande fundó San Petersburgo, por ejemplo. Esto es el colmo, algo así, Juan David. Estocolmo, muy bien. A eso le agregamos el desarrollo económico de nuevas potencias comerciales y navales. Inglaterra, Londres se convierte en un centro financiero de gran relevancia. Países Bajos, llámese Holanda, donde Ámsterdam se convierte en el centro financiero del norte europeo, junto con Londres. Además, se difunde el barroco. ¿Han escuchado hablar del barroco, muchachos? En arquitectura, por la monumentalidad. Ahí tienes el famoso Palacio de Versalles. En pintura, por el claroscuro. Pinturas de los hermanos, por ejemplo, de las casas pictóricas de Holanda, con grandes artistas como Rembrandt, Rubens o el español Diego de Velázquez. Y música. ¿Han escuchado hablar? Creo que sí recuerdan Piratas del Caribe. ¿Recuerdan Piratas del Caribe? Sí, correcto. ¿Recuerdan a Davy Jones? ¿Sí? Él toca el órgano a vapor. ¿Sí? Es la época en la cual destaca un extraordinario músico alemán llamado Johann Sebastian Bach. No sé si han escuchado hablar de Johann Sebastian Bach. El tipo es extraordinario. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de Bach? Espero que sí. Bach es lo máximo. ¿De acuerdo? Y a ver, vamos a ver. Creo que se han escuchado esta. ¿No se escucha?
Qué raro. Nada, nada. Ah, bueno, qué raro. Puede ser, puede ser, puede ser. Miren, buena voz. Lo que pasa es que puede ser que como lo están grabando y esto pueda ser obstruido por licencias debido a que Spotify a lo mejor no permita eso. Pero bueno, los invito a que puedan escuchar del barroco. ¿Sí? Johann Sebastian, copyright, claro. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, no sé si han escuchado las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, por ejemplo, ¿sí? George Frederick Handel y su famoso Aleluya, eso también forma parte de esta denominada música barroca, ¿de acuerdo? Ese es el siglo XVII, ese es el siglo XVII. Como les había comentado, se produce la crisis de la conciencia europea con el desarrollo del racionalismo y del empirismo, y se produce la crisis de las mentalidades. Esta es la época de fanatismo, supersticiones, de la famosa cacería de brujas. No sé si recuerdan el caso de las brujas de Salem, en Massachusetts. Correcto, correcto, muy bien, ya está, lo máximo. Eso es una muestra de esa llamada crisis de las mentalidades. El siglo XVII es de supersticiones, es de fanatismo. Por esa razón, algunos historiadores le llaman el siglo maldito, el siglo oscuro o el siglo del hierro, ¿cierto? Geoffrey Parker le llama precisamente el siglo maldito, ni hablar. Henry Kamen le llama el siglo del hierro, ¿sí? Mentes perturbadas. Por esa razón, el siglo XVIII será recordado como el siglo de las luces, ¿correcto? Por esa razón, ya me acordé de Sebastian, Johann Sebastian, claro. Johann Sebastian Bach, se escribe Bach, ¿cierto? Ya está. Listo, muy bien. En este caso, y por esa razón es que el siglo XVIII será recordado como el siglo de las luces. A no olvidarlo, el uso de la razón para poder cuestionar, transformar y criticar y transformar a la sociedad. Los ilustrados no solamente critican las estructuras políticas como el absolutismo, rechazan que todo el poder se concentre en una sola mano, que sea la del rey. Ellos plantean la división de poderes. Montesquieu, uno de los más destacados representantes de la Ilustración, no lo deben olvidar, plantea la división de los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el planteamiento de Montesquieu en El espíritu de las leyes. Un notable escritor, irónico, sarcástico y anticlerical fue Voltaire, cuyo libro, Las cartas inglesas, terminó siendo quemado públicamente. Un gran defensor de la soberanía popular y del sistema republicano fue Jean-Jacques Rousseau, autor del Contrato Social. Es en el Contrato Social donde Rousseau defendía la idea de soberanía popular. Claro, Pablo, el más implacable crítico fue Voltaire. Y Rousseau fue el más destacado en cuanto al concepto democrático de soberanía popular. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Muchachos, les dicto las claves. ¿Sí? Me ayudan, por favor, ahí en el chat. En la primera pregunta sobre el movimiento filosófico e intelectual, la clave sería dedo. 1, dedo. 2, durante el siglo XVIII, la clave también sería dedo. 2, dedo. 3, la clave sería beso. Rousseau, Suiza y el contrato social. 4 es casa. 5 es avión. 6 es avión. 7 es casa. 8 es avión. 9 es dedo. 10 es avión. 11 es beso. 12 es casa. El optimismo, son bastante positivos en este caso, optimista de que todo puede cambiar. 12 casa. 13 dedo. 14 dedo. Y 15 casa. ¿De acuerdo? 15 casa. Eso es lo que te pide
el resumen. ¿Correcto? Excelente, muy bien. Lo máximo, ya está. Correcto, muchachos. Ahora, ¿qué grupo social es que se vincula siempre a la ilustración? Bueno, es el mismo grupo social que planteaba el humanismo y el renacimiento. Hablamos de la burguesía. ¿Correcto? Claro, la burguesía. Correcto, Pablo. Muy bien. Listo. Y ojo, que todas estas grandes ideas ilustradas van a terminar difundiéndose gracias a la enciclopedia. La enciclopedia se va a convertir de esta manera en la herramienta de difusión de las ideas ilustradas. Nosotros tratamos de hacer algo parecido con el Mercurio peruano, pero eso ya lo has visto seguramente en Historia del Perú. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Gracias por su atención. Pasamos a su quizzes. ¿Sí? Para que todo quede bonito. Y ahí lo resolvemos. ¿De acuerdo? Sopas y con pollo. Claro, correcto, libre pensamiento en economía. De ello se va a inspirar Adam Smith. Muy bien, muchachos. Listo.